y luego ya les ha debido pasar la presidenta, tienen que hacer lo mismo con lo que les he enviado, ¿no? Ya le envió a la presidenta y te envié, ¿no, Yolanda? Hoy por la mañana. Sí, sí, Lice, igual les compartí. Ya. Tienen que hacer lo mismo que vamos a ver hoy, tienen que hacer lo mismo, pero con la hoja que les he mandado hoy, con la que han recibido. A ver, luego les he pasado de los dominios perdón, les he pasado el material. A ver, primero nos ordenamos. Les he pasado la parte que faltaba de COVID, cómo está organizado COVID, luego sus dominios, algunos ejemplos, y aparte les he pasado esto, lo que tienen en este momento, en el Word, adquirir e implantar, luego el modelo del MPA, el cuestionario de control interno y el plan de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ojalá no nos lleve mucho tiempo, les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer y cómo y qué es lo que tienen en este momento en las hojas. Bueno, primero voy a empezar con algo muy sencillo para que se pueda entender. Parece que anoche no me han entendido los del otro paralelo, pero voy a tratar de explicarles de la forma más sencilla y ustedes espero que se den cuenta. Ya. Dime. Un favorcito, ¿hay la posibilidad de que pueda grabar la clase y después nos pueda compartir por un archivo o algo? No creo que sea posible. Apunten si quieren, graben con sus celulares. ¿Sabes? Estoy muy ocupado, eso hay que editar y muchas otras cosas más. No creo que sea posible, pero pueden grabarlo con sus celulares. No creo que haya ningún problema. Está bien. Ya, pero no creo que sea más de 10 minutos. Voy a tratar de que sea lo más corto posible. Entonces les decía lo siguiente. Hubiera sido bueno que tengan todas las hojas impresas y es importante que tengan en este mismo orden. A ver, para los que tienen, nos ordenamos las hojas. Lo primero que deben tener es adquirir e implantar AI4. ¿Qué es eso? Eso es parte de COVID. COVID es como un manual que le está diciendo a la MAE, cuando tú tengas algo que ver con sistemas de información, yo te sugiero que apliques COVID. Eso es lo que nos está diciendo. Algo similar, como por ejemplo, cuando cuando las disposiciones legales le dicen a la MAE, en cuestiones de contrataciones, tú tienes que aplicar la 181. Ahí está todo lo que tienes que hacer. Y la MAE lo que tiene que hacer es cumplir eso. Entonces, COVID es más o menos lo mismo. En otras palabras, son los criterios preestablecidos para los sistemas de información. Entonces, prácticamente ya está hecho, ya tenemos los criterios preestablecidos, ¿no? Entonces, lo que tienen en la hoja, en la AI4, yo he agarrado uno de los procesos y con lo que, bueno, van a leer la página 87, objetivos de control de alto nivel. ¿Para qué sirve ese dominio y para qué sirve ese objetivo de control? En realidad se trabaja en lo que tienen en la segunda hoja, debe ser la página 88, AI4, adquirir e implantar, facilitar la operación y el uso. Eso es lo que le está diciendo a la MAE, lo que tiene que hacer respecto a los sistemas de información. Entonces, imagínense que ahí está la 181, le está diciendo a la MAE todo lo que tiene que hacer. Claro, con una diferencia, ¿no? La diferencia es que esto no es una disposición legal. En cambio, la otra sí es una disposición legal de cumplimiento obligatorio. Pero COVID utiliza muchos, por lo tanto, tendrían que aplicar porque ahí está todo lo referente a sistemas de información. ¿Alguien compra equipos de computación? Está en COVID, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
alguien implanta, o en alguna entidad implantan un sistema nuevo de información, como el CIJAC, ahí está todo lo que tiene que hacer respecto a esa implantación del sistema. A ver, esos, les voy a dar un biberón a esos que están jugando. Ya. A ver, seguimos. Entonces, la primera hoja es adquirir e implantar. En el caso de ustedes, para la práctica va a ser las hojas que les he mandado hoy. Es de personal. Luego deben tener el modelo del MPA. Modelo de Memorándum de Planificación de Evaluación de Tecnologías de la Información. Esa sería la segunda. Luego... Dile, mamá, ya. Mamá, ya nos está peleando. Luego, la tercera hoja o la siguiente hoja, el cuestionario de control interno. Y finalmente, el programa de trabajo. Ese sería más o menos el orden. No se olviden que el MPA termina siempre con el programa de trabajo. Por lo tanto, tiene que estar, ustedes lo van a anexar al final. En el MPA está del medio un poquito más atrás, pero ustedes lo van a anexar al final. Por lo tanto, me tienen que presentar igual. Ese es el juego, menos obviamente. Ahora, bueno, si quieren también el dominio y el objetivo de control que les he pasado. Ya, a ver, ahora les explico cómo funciona esto. Mejor les voy a explicar aquí en el Word para que se entienda mucho mejor. Voy a decir criterio preestablecido. Criterio preestablecido. Supongamos, ejemplo. Mire, si siguen entrando, distraen presidenta. Ya no voy a aceptar a nadie más, así que lo voy a bloquear y que dejen de entrar porque perjudica, miren, me hacen perder el hilo. Estoy hablando de una cosa y tengo que aceptarles y ahí pierdo el hilo. Ya, a ver, no acepto a nadie más. Ya, a ver, criterio preestablecido. Vamos a suponer que en la 181 dice, MAE le está diciendo, ¿no? MAE, debe haber 3 cotizaciones. Tres cotizaciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer en el cuestionario de control interno? Cuestionario de control interno. Lo que tienen que hacer es formular en pregunta y decir, existen 3 cotizaciones y bla, 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 bla. Y eso van a evaluar, le van a preguntar a quién. Seguramente en contrataciones. Le van a decir, a ver, préstame tal proceso. ¿Existen las cotizaciones que dice tal disposición? Y probablemente les diga sí. ¿Ya? Entonces, luego ustedes tendrán que comprobar si efectivamente existen las 3 cotizaciones. Si existen las 3 cotizaciones, aquí vendría, estamos siguiendo en columna, aquí vendría el procedimiento de auditoría que va a ir al programa. Eso va a estar en el programa, ¿no? Fíjense, estamos yendo en columna. Criterio preestablecido. Supongamos que la norma dice ya, tiene que haber 3 cotizaciones. Eso le está diciendo la MAE, ¿no? Si tú quieres comprar algo de montos menores, tiene que haber 3 cotizaciones. Ahora, cuando ustedes vayan a hacer la auditoría, no se van a inventar y van a preguntar cualquier cosa. Entonces tendrán que preguntar, si la norma dice que tiene que haber 3 cotizaciones, tendrán que preguntarle, ¿existen 3 cotizaciones? Obviamente que no va a ser directamente así, ¿no?
en el proceso de adquisición de tal cosa existen 3 cotizaciones, ¿y qué les van a responder? Probablemente sí. Entonces, ustedes tienen que verificar si eso es cierto o no. Si existen las 3 cotizaciones, bueno, el control interno hasta ahí anda bien, pero podrían revisar, luego hacer un procedimiento de auditoría y luego verificar si es que no hay problema en las adquisiciones, las cotizaciones y todo lo demás. Pero si les dicen no, entonces, ¿qué tendrían que decir? Revisar, adquisición ¿de qué? De proceso o de compra donde deben estar las 3 cotizaciones. Ese sería ya el procedimiento, ¿no? Por lo tanto, esos son los pasos que deben seguir. Ahora, no sé si se ha entendido, a ver, alguna consulta. Me tienen que entender esto porque si no, no van a poder entender la otra parte. A ver, rápidamente, a ver, micrófono abierto, ¿se entendió? Esto es una auditoría cualquiera, especial, operativa. Especialmente, bueno, también la financiera, las especiales. ¿Se entendió, Yolanda, o no? Sí, Lisa. ¿No? Criterio preestablecido, en alguna parte dice debe haber 3 cotizaciones, o en otra parte se tiene que hacer tal cosa, o en otro artículo se tiene que hacer tal cosa. Ya. Entonces, ¿cómo van a verificar ustedes? No pueden ir directamente a revisar. Bueno, tendrán que hacer una evaluación del control interno. Entonces, en el cuestionario de control interno, lo que van a hacer es formular la pregunta, pero no van a formular cualquier pregunta, sino relacionado con este punto. En el proceso de la compra de tal artículo, de tal cosa, ¿existen las cotizaciones? Si no hay muchas en forma general. En los procesos de compras menores existen o se hacen cotizaciones. ¿A quién le van a preguntar? Al de contrataciones o al encargado de que hace las cotizaciones, y les va a responder, ¿se hace? Probablemente les diga sí. Entonces, si les dice que se hacen las cotizaciones, el control está funcionando. Por lo tanto, tienen que comprobar, verificar qué cosa. Tendrán que revisar ahí las cotizaciones, existen, no existen, hagan unas 3 o 4, comprueban si existe o no. Si existe, entonces se está cumpliendo. Pero si no existe, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que revisar todo ese proceso de compra, porque esto implica todo un proceso de compra. Entonces, revisar la adquisición de compra ¿a qué se refiere todo esto? Eso es lo que tienen que hacer normalmente. Esto tiene que ir al programa de auditoría. Ahora, aquí viene lo mismo lo que les decía. Si todo está bien, han revisado, tienen todos los controles, tienen las cotizaciones, tiene todo, probablemente ya no tengan que hacer casi nada más. Entonces estamos hablando de la planilla de respuestas positivas, pero tampoco quiero decir que no hay que hacer nada. Podrían aplicar sus pruebas sustantivas, pero no de todo, porque los controles están bien. Ahora, el problema es cuando nos dicen no, hay cotizaciones, no, ustedes han verificado, no hay cotizaciones. Por lo tanto, ahí tienen que hacer un examen profundo. ¿Por qué? Porque si no hay cotizaciones pueden haber ocurrido muchas cosas. Ya, esto es lo que se tiene que entender. Ahora, vamos a sistemas. Vamos a sistemas. En alguna parte dice, vamos a anotar aquí, COVID. Se tiene que sacar copias de respaldo. Obviamente que yo estoy resumiendo, no tampoco la pregunta, no nos va a decir COVID así. En los procesos de bla, bla, se tiene que ya, como en la ley, ¿no? Aquí yo estoy indicando debe haber 3 cotizaciones, tampoco nos dice así, ¿no es cierto? En COVID también nos dice algo relacionado con las copias de respaldo o con los backups. ¿Qué tenemos que hacer con el cuestionario de control interno?
convertir esto en pregunta, ¿no? Y decir, ¿se sacan backups o copias de respaldo? En forma resumida, ¿no? Ustedes tienen que redactar mucho mejor. Se sacan en tal proceso, en tal sistema o de tal sistema, ¿y qué nos pueden responder? Lo mismo, sí o no. Si nos dicen sí, tenemos que comprobar. Y si nos dicen no, directamente ya va a tener que ir a nuestro programa de auditoría. Lo mismo, si no se sacan copias de respaldo, ¿qué pueden ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? Que tal vez ha habido algún problema y han ingresado datos falsos. Pueden ocurrir muchas cosas, ¿no es cierto? Por algo me están diciendo que se tiene que sacar copias de respaldo. Entonces, y si no hay, directamente tendrán que llevarlo al programa. ¿Qué cosa? Verificar el sistema, que es el sistema que se relaciona con qué, de qué sistema tenían que sacar copias de respaldo. Tampoco van a revisar de todo, ¿no? Seguramente están haciendo de un programa determinado, por ejemplo, del SIGJAC. Entonces, tenían que sacar copias de respaldo de los datos del SIGJAC. Entonces, verificar los datos, la información generada por el SIGJAC. ¿Qué podría haber ocurrido si no se sacan copias de respaldo? Podrían tal vez en algún momento que no hayan tenido las copias de respaldo, hayan querido ingresar algunos datos o reconstruir si es que probablemente ha ocurrido algún problema. Entonces mis procedimientos se amplían, no solamente va a ser esto, va a ser mucho más. Eso es lo que se tiene que entender y eso es lo que tienen que hacer. Ahora vamos a las hojas. En las hojas ya está mucho más claro. A ver, vamos a la AI4. Me está diciendo, por ejemplo, en la primera página, debe ser la 87, ahí me está diciendo, MAE, a ver, tiene que haber control sobre el proceso de tecnologías de la información que satisface el requerimiento del negocio, enfocándose en qué, y eso se logra con qué, y se mide de esa forma. Me está diciendo todo eso bien detallado, bien explicado a la MAE. A la vuelta, en los objetivos de control, ya me está diciendo todo lo que tiene que hacer, en detalle, lo que tiene que hacer la MAE. Imagínense que esto es el decreto 181. Le está diciendo, por ejemplo, transferencia, vamos al punto 2, transferencia de conocimiento a la gerencia del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Al gerente le tiene que capacitar, pero primero, ¿de qué se trata esto? Se trata de la implantación de un software o una producción, o en el mismo departamento desarrollan un nuevo sistema. Por ejemplo, el paquete de contabilidad Alfa. Caramba, no pueden cesar el micrófono. Ya. Por ejemplo, el departamento de sistemas ha desarrollado un paquete de contabilidad que se llama Alfa. Entonces, este dominio, este objetivo de control detallado, apresárate a ver si apagas tu micrófono. No te voy a decir. Ya, a ver. Entonces les decía, que hacen perder el hilo. Ya, les decía, el departamento de sistemas, por ejemplo, ha desarrollado un programa de contabilidad, un paquete de contabilidad que se llama Alfa 1. Ya. Y eso va a servir o van a implantar en la empresa. Pero no es cuestión de agarrar el paquete e instalar en las computadoras. No, le está diciendo, MAE, tienes que hacer un plan para soluciones de operación. ¿De qué? Del paquete. Tienes que transferir conocimientos a la gerencia del negocio. Tienes que transferir conocimientos a los usuarios finales. Y finalmente tienes que transferir conocimientos al personal de operaciones y soporte. ¿De qué conocimiento me está hablando COVID? Si van a implantar un sistema
obviamente que me tienen que capacitar. Si es nuevo, me tienen que capacitar. Eso me está diciendo. Transferencia de conocimiento a la gerencia del negocio. Me está diciendo, Mae, si van a implantar ese sistema nuevo, tú tienes que conocer el sistema. Si ustedes lo leen, me está diciendo todo eso. Entonces, la Mae, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enterarse de qué se trata eso. Le tiene que dar permisos para acceso, todo lo que dice ahí. Luego, más abajo, en el AI4, le está diciendo transferencia de conocimientos a los usuarios finales. ¿Qué le está diciendo a la MAE? MAE, si es que vas a implantar ese nuevo sistema, entonces lo que tienes que hacer es capacitar ¿a quién? A los usuarios finales. ¿Quiénes son los usuarios finales? El contador, todo el departamento de contabilidad y algunas otras unidades que necesitan esa información del nuevo programa. Entonces, no es cuestión de implantar y decirles ya hagan lo que puedan. No, le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y finalmente, en el último párrafo, le está diciendo, Mae, tienes que transferir conocimientos al personal de operaciones y de soporte. Le está diciendo, los de operaciones tienen también que estar capacitados para que en algún momento también ellos puedan ayudar o colaborar a las diferentes unidades. Entonces, fíjense que aquí le está diciendo todo cuando se presenta esa situación. Facilitar la operación y el uso de qué, obviamente, de un nuevo sistema. Ahora, una vez que hayan entendido esa parte, deben pasar al cuestionario de control interno. Y las preguntas tienen que salir de ahí, como aquí, como tienen ahí. Entonces, a ver, vamos a tomar el segundo párrafo, ya, que tienen ahí. Dice, ya lo he cambiado como pregunta, no me he inventado. ¿Se transmite conocimientos del nuevo sistema a la gerencia? ¿Por qué he sacado y de dónde he sacado eso? Dice, transferencia de conocimientos a la gerencia del negocio. Entonces, yo estoy convirtiendo en pregunta. ¿Se transmite conocimientos del nuevo sistema a la gerencia? Eso ya está en mi cuestionario de control interno. Entonces, estoy preparando las preguntas. Luego, dice, la transferencia de conocimientos incluye aprobación de acceso, administración de privilegios, segregación de funciones, controles automatizados del negocio, copias de respaldo, seguridad física, archivos de documento fuente, todo es sacado del segundo párrafo, transferencia de conocimientos a la gerencia del negocio. Ahora, el siguiente párrafo dice, transferencia de conocimientos a los usuarios finales. Convertido en pregunta sería, ¿se transfiere conocimientos a los usuarios para un manejo eficiente del sistema SIGJAC, por ejemplo, o de cualquier otro programa que quieran implantar en la empresa? Y luego las siguientes preguntas. Dice, ¿la transferencia incluye entrenamiento inicial y continuo de la nueva aplicación? Ahí está lo que les digo, ¿no? No es cuestión de comprar el programa y decirles, bueno, a tu suerte, ya haz lo que puedas. No, tienen que capacitarles. ¿Y eso está dónde? En el tercer párrafo, ¿no? Dice, transferencia de conocimientos y habilidades para permitir que los usuarios finales utilicen con efectividad y eficiencia el sistema de aplicación como apoyo a los procesos del negocio. Entonces, de ahí está saliendo la pregunta. ¿La transferencia incluye entrenamiento inicial y final? Está más adelante también eso, ¿no? Luego, habla sobre los manuales, que es lo que deben tener los programas. Se proporcionan manuales del usuario, manuales de procedimiento y asistencia a usuarios. Todo está saliendo de ahí, de los objetivos de control detallados. El último, transferencia de conocimiento a personal de operaciones. Dice que se tiene que también capacitar o transferir conocimientos al personal de operaciones y soporte. Se proporcionan manuales de operación al personal de operaciones. Otra pregunta, ¿se transfiere conocimientos al personal de operaciones? Todas esas preguntas ustedes lo van a analizar y se relaciona con los objetivos de control detallados. Ahora, de cada párrafo, es decir, de cada objetivo de control, pueden salir 2, 3 o más preguntas, o en algún caso tal vez una sola pregunta.
pero no se tienen que inventar. Aquí están en los objetivos de control detallados los criterios preestablecidos. Lo primero que tienen que hacer es convertir en pregunta y pasarlo eso al cuestionario de control interno. Si todas las respuestas serían sí, casi no habría nada que hacer. Pero para nuestra práctica vamos a suponer que no hacen nada, que no hay nada de eso. Por lo tanto, todo lo que han hecho en el cuestionario de control interno tienen que pasar al programa de trabajo, al programa de auditoría. Entonces, a ver, vamos a tomar una al azar. Yo solamente he hecho tres procedimientos. A ver, el 1 dice, plan para soluciones de operación. Desarrollar un plan para identificar y documentar todos los aspectos técnicos, la capacidad de operaciones y los niveles de servicios requeridos. Eso también está en el cuestionario de control interno, ¿no? Cuenta la empresa por la introducción del SIGJAC con un plan para identificar y documentar todos los aspectos técnicos, la capacidad de operaciones, los niveles de servicios requeridos. Entonces, la respuesta para nuestra práctica va a ser no. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un examen profundo. ¿Y qué vamos a decir en el programa? Examinar los planes y la documentación relacionada con el desarrollo del sistema llevado a cabo en la empresa. Ahora, ¿por qué estamos diciendo examinar los planes, pero si nos han dicho que no hay? No es que no haya. Es probable que no esté completo o que no tengan todo. Lo mismo cuando se hace cotizaciones. No es que no haya cotizaciones. Pueden haber, pero tal vez solamente hay una o dos cotizaciones, porque no creo que se animen a comprar sin cotizaciones. Entonces, hay una o dos cotizaciones, pero no las tres. Entonces, igual aquí, puede ser que tengan una parte, por lo tanto, tienen que examinar si es que hay. Ahora, probablemente el que les ha dicho que no hay, tal vez no sabía, y ustedes se han basado en la documentación que les ha proporcionado. Entonces, cuando ya estén haciendo la auditoría, ahí deben profundizar, encontrar si hay algo o no hay algo. Entonces, las tres hojas están relacionadas. Primero, el objetivo de control, el cuestionario de control interno y el programa de trabajo. Tienen que hacer todo, sacar todos los procedimientos de los objetivos de control detallados. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo de que no hay nada. Porque si hubiera, nos responderían con sí en la mitad, solamente tendría que ir a nuestro programa la mitad. Pero les estoy diciendo, para la práctica vamos a suponer que no hay nada, por lo tanto tienen que hacer de todo. Ahora, una vez que ya tengan todo eso, es cuestión de llenar el MPA, ¿no? Ahí tienen los antecedentes. Esto si quieren podrían tal vez considerar de alguna empresa, si es que alguien conoce una empresa, o simplemente pues inventarse, ¿no? Antecedentes. Lo más importante, los objetivos. Los objetivos van a sacar de las mismas hojas. Luego, el alcance del apoyo técnico. ¿Quiénes podrían apoyarles para la auditoría? Con seguridad que va a ser el departamento de sistemas o un ingeniero del departamento de sistemas. El objeto del examen, ahí está detallado. Luego, el sujeto de la evaluación, lo mismo, tendrá que ser ahí en el departamento de sistemas. El periodo a ser evaluado, cuándo se ha comprado, si ya está funcionando o no. Luego, las limitaciones, si es que hubieran, qué productos a entregar, va a ser el informe, ¿no? Eso es lo que tienen que mencionar ahí. Obviamente que no tienen que hacer el informe. La metodología que van a probar que van a utilizar es la metodología COVID. Luego, ahí dice el programa de trabajo. Van a adjuntar ustedes el cuestionario de control interno. Luego, los recursos necesarios. ¿Cuántos auditores van a necesitar? Auxiliares, tal vez con cronograma, tiempos. Y luego, la aprobación del documento dice que permitirá la identificación del responsable de su elaboración y su aprobación. Obviamente, alguien del nivel superior tiene que aprobar nuestro MPA. Listo, eso sería todo. Cualquier duda, aclaramos más adelante. A ver, mientras preparo el programa, si es que tienen alguna consulta.
Licenciado, buenos días. Buenos días. ¿La práctica en cuánto tiempo o cómo le vamos a entregar? Una semana en el Word y deben subir al Moodle en forma individual. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya, listo, cesamos, damos la vuelta a la página. Pregunta para todos. ¿Han logrado instalar? Sí. No, licenciado, no se puede. Sí, No puede ser. dice, No, Dime, sí, sí, lice. ¿cuántos no han logrado instalar? No creo que sea todo el curso, ¿no? A ver, si me esperan un momento, a ver, voy a listar el archivo que deberían instalar. Mejor, bueno, para todos, mejor, para todos. Miren, si es que ya tienen instalado y por alguna razón quieren desinstalar, lo único que tienen que hacer es ingresar al panel de control. Ingresan al panel de control. Yo lo voy a desinstalar para que... Porque cuando ya esté instalado, hay que hacer algunos adicionales. Lo voy a desinstalar para que vean qué es lo que tenían que haber hecho. Programas y características. Entran ahí, programas y características en el panel de control. Luego está ahí arriba, ACL. ¿Se ve? Ya. Ahora lo voy a desinstalar. Y eso se hace con cualquier programa, ¿no? Internet inestable, cuidado que se corte. sí, no sé. Hola, culeros y culeras. Ya, me está pidiendo. ¿Desea permitir que este programa realice cambios? No, esto es otra cosa. Ya, a ver, de nuevo. Panel de control, programas y características y desinstalar. Ya, esto no tendrían que hacer ustedes, ¿no? Salvo que quieran borrarlo del programa. Listo, observen que ya no tengo el ACL. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes, lo que tenían que haber hecho, era lo siguiente. Una vez que hayan descargado el programa, les tiene que aparecer esta carpeta, ACL for Training. Entonces, abren la carpeta y aparece ACL for Training y este actualizador. Vuelven a abrir la carpeta y aquí están los archivos del ACL. ¿Cuál tienen que ejecutar? Siempre, en cualquier paquete, es el setup o setup. Y aquí hay dos setup. ¿Cuál de los dos? Me fijo. ¿Cuál es aplicación? Ya, esta es aplicación. Marco aplicación. Ahí les dije que tenía 124K. Ya, ese es el que tengo que ejecutar. Doble clic. ¿Desea permitir que este... Sí. Listo. Cambio el idioma. Español, España, y acepto. Me aparece esta pantalla. ¿Cuál de los dos? ACL9, edición educativa. Hago un clic.
y está instalando. Fíjense en la parte de abajo. Ya está instalando. Terminó. Me da la bienvenida. Bienvenido al asistente. Hago un clic siguiente. Acepto los términos del contrato de licencia. Siguiente. Aquí no hago nada. Siguiente. Completa o personalizada. Completa. Siguiente. Fíjense que no estoy cambiando nada. Siguiente. Instalar. Y finalizar. ¿Ya? Me aparece el bloc de notas, me dice para mayor información, ya, lo cierro. Ya tengo instalado el programa. Salgo. Ahora voy al escritorio. Debo tener este icono. Ya, a ver, ¿quiénes no han podido instalar? Ahí están, esos son los pasos. Ya, supongo que tiene, pero una mayoría. Supongo que tiene una mayoría. ¿Es así, Presi? Dicen antes de que comience la clase, eran alrededor de unos 10 a 15 personas que dijeron que no podían instalar, más o menos. ¿Sí? Ya, las 15 personas. Más o Ya, menos. bueno, tendrán que tomar nota. Con ese grupo podíamos reunirnos esta tarde a las 4:30. Ya le dicen, ahora hay otra cosa que después de eso se les mandó un tutorial y no sé si habrán podido descargar porque ya nadie comentó nada. Pero más o menos antes, un momento antes de que inicie la clase, eran casi 10 a 15 personas. Que tú les mandaste tutorial. A los que me inscribieron al privado les mandé videos, pero no sabía que había un tutorial en YouTube, entonces lo mandaron y es básicamente lo mismo, los mismos pasos. Entonces, ¿por qué habrían tenido problemas? De todas maneras, vamos a revisar. Se presentaron algunos casos ayer que no los reconocía al archivo que vamos a utilizar hoy, el plan Ijulago, por ejemplo. En cuanto a la instalación, no había muchos problemas. Incluso en la versión 10, alguien tenía la 10, han instalado. No, debe ser que no han seguido los pasos, nada más. De todas maneras, a los que no han podido instalar, esta tarde, Presi, yo te voy a mandar el ID y a las 4:30 nos podríamos reunir, pero solamente con los que no han podido instalar. Ya, está bien. ¿Listo? Mientras tanto, pues tendrán que tomar nota y ver tratar de entender, ¿no? Ya, empezamos ahora con el manejo del paquete. Estamos en el tema número 4. Vamos a empezar. La parte de la introducción ya les he mandado. Tema 4. Software generalizado de auditoría. Ese es el tema. Dentro del software generalizado de auditoría, por si acaso, yo estoy anotando el ACL, pero no es el único programa. Hay varios programas. Hay uno que se llama, por ejemplo, el IDEA, el que teníamos que manejar, pero estamos con algunos problemas. Luego hay algunos otros como el Arbutus. El Arbutus es otro similar. Entonces, cuidado que vayan a pensar que cuando hablamos del software generalizado de auditoría, el único es el ACL. No, mentira, hay varios. Por lo menos hay 3 en nuestro medio. Obviamente que afuera debe haber muchos más programas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tema? Objetivo. El objetivo es lograr que el alumno, al finalizar el tema, pueda efectuar sus procedimientos de auditoría y obtener
evidencia informática utilizando un paquete de auditoría. No sé por qué confunden el paquete de contabilidad. No. El ACL no es un paquete de contabilidad. Los paquetes de contabilidad hacen obviamente contabilidad. Este es un paquete de auditoría desarrollado exclusivamente para auditores. Por lo tanto, el programa es para nosotros, ¿no? Y no es un paquete de contabilidad, que quede claro eso. Que se podría utilizar no para no para llevar la contabilidad, sino más bien para armar un balance de comprobación. Se podría armar un balance de comprobación con los datos que nos van a proporcionar. Ahora, la idea de esto es lo siguiente. Todos han debido descargar el archivo Planijulago. Entonces, la idea es la siguiente. Estamos haciendo una auditoría en una empresa y nos han proporcionado no los documentos. Tradicionalmente tendrían que entregarnos archivadores, los documentos. No, aquí nos han entregado, de acuerdo a nuestra solicitud, nos han dicho, bueno, aquí está lo que me han pedido. Y nos han entregado el archivo donde están las planillas de Planijulago de julio y agosto. Entonces, aquí está. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que utilizar este programa de auditoría. ¿Para qué? Para poder acceder a los datos y obtener nuestra evidencia. Ya. A ver, vamos a ver las operaciones básicas. Operaciones básicas. Y dentro de las operaciones básicas está ingreso al paquete. Listo, lo más básico. A ver, ¿cómo ingresamos al paquete? Vamos al escritorio, hacemos doble clic y estamos en el paquete. Listo. Esa es la pantalla del ACL. ¿Cómo salgo? Como es una ventana, hago un clic en el botón cerrar y vuelvo a ingresar. Ya, algo que deben tomar en cuenta es lo siguiente. No se preocupen del archivo original, que nunca va a ser modificado por el programa. ¿Qué es lo que hace el ACL? El ACL, en base al archivo original, crea los archivos que ustedes quieran, los archivos que necesiten. Y ahí pueden modificar, pueden hacer lo que quieran, pero no toca el archivo original. Así que con toda confianza pueden manejar el ACL, que no se los va a modificar Planijulago. Ese para nada, ese no lo toca. Va a crear otras copias y sobre esas copias va a trabajar el ACL. Y algo que se van a dar cuenta y ya van a ver, en el ACL no es como en el Excel. Si bien aparecen celdas, en el Excel, si yo aprieto un dedo sobre cualquiera de las teclas, o peor, si presiono la tecla Sub sin querer, se borran los datos, por lo menos de esa celda. En el ACL no. Entonces, si ustedes quieren borrar, no van a poder borrar. No se puede borrar nada en el ACL. Tiene esa seguridad porque accidentalmente podíamos presionar una tecla que no queríamos presionar, y lo hemos borrado. En el Excel puede ocurrir eso. En el ACL no. Ya, a ver, rápidamente, los componentes de la pantalla de ACL. ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué se llaman? En la parte superior, si ustedes se fijan, hay un icono en la parte izquierda que es el icono del ACL. Luego, en el medio está el nombre del programa, dice ACL, la versión es la versión 9, y no tiene nada en este momento, no hemos accedido a ningún archivo,
y por eso es que muchas opciones también están deshabilitadas. Cuando accedan a un archivo, ahí a la izquierda va a aparecer el nombre que ustedes le han dado al proyecto, maneja como proyecto. Ya, luego están los 3 botones, minimizar, maximizar o restaurar, y el botón cerrar como cualquier ventana. Debajo está el menú de opciones que tiene de este archivo, pero si ustedes se fijan, edición, que tiene cualquier otro programa, y ya varía desde datos. Datos, analizar, muestreo. Podemos hacer también un muestreo, que en este caso no es necesario porque podemos manejar N datos. Obviamente que este es un paquete de demostración. Máximo, dependiendo del ancho o la longitud del registro, podríamos manejar entre 500 y 1000 registros. Pero la versión original podemos manejar toda la población de Bolivia, 11 millones y más, dependiendo de la computadora. Ya podemos hacer muestreo, que en nuestro caso no es necesario hacer muestreo. ¿Por qué? Porque la computadora no se va a cansar. Cuando hacemos una auditoría manual nos vamos a cansar y nos va a llevar tiempo revisar, por ejemplo, 10.000 comprobantes. Aquí maneja los 10.000, no es necesario hacer el muestreo. Luego, aplicaciones para conectar alguna otra aplicación, herramientas. Fíjense que hay varias opciones que están deshabilitadas y terminamos en ayuda. Para ustedes tal vez va a ser muy importante que ingresen ayuda. Primero, para entrar a la página oficial de ACL. Aquí está la página oficial. Entran por ayuda y acerca de ACL. Ingresan y ahí está www.acl.com. Es una empresa canadiense y ahí pueden encontrar algún material. Ya, luego tal vez lo más importante para ustedes, les decía, el contenido. Si alguien me diría, quiero un manual, por favor, aquí está el manual. Lo único que tienen que hacer es imprimir. Entonces podrían ir viendo todo lo que nos muestra el ACL. Aquí está todo, ¿no? No hay ningún secreto. Todo está ahí. Luego, si quieren, también pueden buscar algo que no esté claro. Relaciones, por ejemplo. Escriben relaciones y como cualquier libro nos va a mostrar todo referente a relaciones. Ya. Entonces, esta barra de menús nos sirve para manejar el programa. Las opciones que más vamos a utilizar son archivo, edición, datos y analizar. Las 4 primeras. Las demás no es necesario. Las más importantes son desde ahí hasta analizar, que en este momento no está habilitado, como ustedes pueden fijarse, porque no hemos accedido a ningún archivo. Ya, debajo está la botonera, es decir, la barra de herramientas, donde hay varios iconos o botones. Y están los botones que se utilizan con mayor frecuencia, como en cualquier otro programa. Por ejemplo, para crear un nuevo proyecto, aquí tenemos para guardar el proyecto. Nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, totalizar, luego vamos a utilizar esta opción, relaciones, que por supuesto también están en la barra de menú, ¿no? Está entonces ahí la barra de herramientas. Luego, en el lado izquierdo, este rectángulo vertical, se llama el navegador del proyecto. El navegador del proyecto tiene 2 fichas, panorama y log. Si se fijan, tiene panorama y log. Que no hay nada en este momento, ¿no? ¿Para qué nos sirve panorama? Panorama nos sirve para ver los archivos que estamos utilizando en un momento determinado. Por ejemplo, cuando accedamos a Planijulago va a aparecer ahí. Cuando ya vayamos haciendo nuestro trabajo, es decir, haciendo extracciones, vamos a guardar en un archivo y probablemente aparezca aquí una lista de archivos. Me sirve para eso. Entonces, los archivos que están en uso. Luego, el log. La ficha log, en este momento no hay absolutamente nada, ¿no? Está vacío. Pero a medida que vayan haciendo extracciones, diferentes operaciones, entonces se va a ir guardando ahí. Ahí va a aparecer todo lo que han hecho. Esto en el gabinete yo también utilizo, ¿no? No es que no utilizo. En aquellos casos medio raros, ¿no? Resulta que el examen está completo y me fijo. Se supone que esto tiene que estar lleno, si está lleno también su examen, su cuestionario. Entonces, entro al log. Si esto está vacío, ¿qué es lo que ha ocurrido? Algo raro, ¿no? No he hecho nada copiado. Para eso me sirve el log, a mí.
A ustedes les va a servir para copiar algunas fórmulas, para ya no volver a escribir, porque ahí va a estar todo. Luego, esto tiene que estar en panorama. Luego tenemos el área de fichas. Aquí van a ir apareciendo varias fichas. En este momento tenemos la ficha de bienvenida nada más. La pantalla que me da la bienvenida, que también me sirve para acceder a proyectos recientes o también para crear un nuevo proyecto. Ahí van a aparecer, repito, varias fichas de acuerdo a las operaciones que vayamos realizando. Pero normalmente me va a aparecer una hoja muy similar al Excel, donde me va a mostrar todos los datos del archivo al que he accedido. ¿Qué más? Bueno, tenemos la barra de desplazamiento, en este momento no está activado en el lado derecho y en la parte inferior también, la barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal. Y finalmente, abajo, si ustedes se fijan, hay por lo menos 2 rectángulos en este momento. Se llama la barra de estado. ¿Y qué me muestra la barra de estado? La barra de estado me va a mostrar, por lo general, la cantidad de registros que tiene un archivo, es decir, la cantidad de filas que tiene. Si fueran 100 nombres, me va a decir, el archivo XX tiene 100 nombres. Ya. Y la parte donde, repito, donde está la pantalla de bienvenida, es el área de visualización, que en este momento está la pantalla de bienvenida. Pero en cuanto accedamos a Planijulago, vamos a poder ver los datos. Ya, listo. Eso respecto entonces a la pantalla de ACL. Luego vamos a ver esta parte que se llama creación de un proyecto. Medio que hace asustar esto cuando dice proyecto, pero nosotros que tenemos que ver con proyecto. No. Cualquier trabajo que vayan a realizar, siempre lo guarda como proyecto. Lo organiza en realidad. Por ejemplo, si ustedes hacen en una empresa A, podría llamarse, no sé, el proyecto empresa A. Me lo va a guardar ahí todos mis archivos. Si voy a hacer de la empresa B, entonces proyecto empresa B. Simplemente es para organizar. Ya. Esta es la parte, si quieren, principal para poder acceder a los datos. Ya, lo primero que tienen que hacer, fijarse dónde está en este momento Planijulago. Ya, fíjense porque tienen que decirle está en este lugar para que pueda acceder. Yo voy a listar, en mi caso está en el flash. Me fijo. Planijulago. Ahí está. Ojo. Ayer alguien de entrada me decía, bueno, he hecho doble clic, no ingreso. No. La forma de acceder a Planijulago es la siguiente. Primero debo entrar al programa, es decir, al ACL, y luego, estando en el ACL, recién voy a poder recuperar el archivo. En este caso, Planijulago. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes vayan tomando nota, van a mejorar sus apuntes, les voy a dar unos minutos y empezamos. Creamos el proyecto. Todos deben estar en el programa. A ver, ingresen al programa, al ACL. Ya, creamos entonces el proyecto y lo primero que tengo que hacer es acceder al archivo Planijulago. ¿Cómo se crea el proyecto? Fíjense que aquí no hay nada, no dice ningún proyecto abierto. Entonces voy a archivo, nuevo y proyecto. Esos son los pasos. Archivo, nuevo y proyecto. Hago un clic. Me está diciendo con qué nombre va a guardar el proyecto. Le voy a decir 5D2. Y van a ver que cuando ya vean que esto no es, por lo menos
para nosotros no es muy importante para nuestros ejercicios, fíjense los nombres que le doy, ¿no? Van a ser así también, ustedes van a escribir así, van a escribir ese nombre. No importa por qué. Son ejercicios, son prácticas, ¿no? Pero de todas maneras, si quieren organizarse un poco mejor, entonces podrían escribir, por ejemplo, 5 de 2, ¿ya? Y hago un clic en guardar. Me aparece este asistente para la definición de datos. Fíjense que casi no tengo que hacer tampoco nada. Todo me lo hace el asistente. Me aparece el asistente, la primera pantalla, hago un clic en siguiente. El asistente va a hacer todo lo que está a la izquierda, seleccionar la plataforma, seleccionar los datos y va a terminar con esto. Editar propiedades de campo y terminar. Dice, especifique cómo obtener su archivo de datos. No hay que hacer nada, ya me lo he reconocido. Su archivo está en un disco duro. Allá, perfecto. Siguiente. Aparece este cuadro, el selector de archivos, y me está diciendo cuál es el archivo al que quieres acceder. Entonces yo busco. Puede estar en el flash, puede estar en el escritorio, o puede estar en cualquier otro medio. Busco Planijulago. Ahí está, Planijulago, y abro. Observen que ha reconocido automáticamente. El asistente determinó el conjunto de caracteres de sus datos. Dice PCs y todos los otros tipos de computadoras ASCII. Y ha hecho esos 2 pasos en el lado izquierdo. Observen que no he hecho nada más que darle el nombre y decirle qué archivo tiene que recuperar. Nada más, eso es todo lo que tiene que hacer. Siguiente, ya ha reconocido el asistente, analizó el archivo seleccionado y lo clasificó como uno de los siguientes formatos de archivos. Archivo compatible con device. Hago un clic en siguiente. Ya he reconocido todos los campos. De todos estos campos, bueno, ojo, no es necesario que tome nota los campos porque esto igual vamos a poder ver desde otra opción. Simplemente me está diciendo, estos son los campos que tiene. Número de empleado, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, fecha de retiro, es una planilla, ¿no? De sueldos, total ganado, descuentos de ley, RCI, casas comerciales, multas, club, total descuentos, líquido pagable, departamento y mes. Y además esto, que es importante, tipo de campo. Texto, ASCII es texto, fecha, numérico. ¿Ya? No se preocupen de esto porque vamos a poder ver una vez que hayamos accedido a los datos. Luego finalizo. Para terminar me dice, la tabla sin título modificado, guardar como y me sugiere como Planijulago. No cambio nada y acepto. Listo. Van a notar siempre lo siguiente, ya estoy en Planijulago. Hay un colador que siempre aparece, un campo colador y se llama Record de LED. Marcan, hacen un clic en la columna donde dice Record de LED. Hacen un clic ahí, se marca y presionan la tecla suprimir. Borrar Record de LED, sí. Listo, eso es todo. Ahora lo que les decía, vamos a la base de estado. Abajo, me dice que estoy en Planijulago, o he accedido a Planijulago, que tiene 395 registros. A ver, voy a comprobar. Ahora tengo la base de desplazamiento vertical habilitado. Y ahí está, 395. Y ahí están los diferentes campos. Esta pantalla me está mostrando la forma y el orden en el que han sido grabados estos datos. Por ejemplo, número de empleado. Empieza siempre con número de empleado. Luego la fecha de nacimiento a continuación quiere decir que se ha grabado la fecha de nacimiento. Luego la fecha de ingreso. Este es el orden, porque vamos a entrar a alguna opción y me lo va a ordenar estos campos, nombres de campos, alfabéticamente, pero ese no es el orden. El orden de grabación es este. Ya, a ver, 2 minutos para que mejoren sus apuntes, vuelvan a ingresar, salgan del paquete haciendo un clic en el botón cerrar, ingresen 1, 2 o más veces. Si alguien tiene algún problema, habiliten el micrófono. Ya, adelante.
La próxima clase ya no les voy a decir, ¿no? Tienen que seguir estos pasos, tienen que hacer esto. Les voy a decir, ingresen accedan a Planijulago, deben tener los datos de Planijulago de esa forma. ¿Ya cómo va? Listen, ¿Listo?
Listen, una preguntita. Usted dijo de que después de borrar una columna que nos hizo borrar, sale y no ve un orden. ¿Qué habló sobre el orden? Eso no lo entendí. El orden de estas columnas. Sí. Allá, a ver. ¿Cuáles son los campos? A ver, número de empleado, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Ya, a ver, solamente con esos campos. Cuando les digo que se ha guardado en un archivo, el orden, si quieren, en que se ha guardado, en que está almacenado, es este. Supongamos, número de empleados, 101. A continuación, la fecha de nacimiento, 25 de 10 del 2000 o de 1990. Sí. Coma. Fecha de ingreso, el 30/05 del 2010. De esa forma, fíjense cómo se va a guardar. Cuando les digo el orden, se guarda así, en ese orden. De tal manera, si yo quisiera saber en qué columna empieza la fecha de nacimiento, puedo contar, pues 1, 2, 3, empieza en la columna 4 y tiene 10 caracteres o más, empiezo a contar. ¿Dónde empieza la fecha de ingreso? Empiezo a contar cuántos caracteres y ahí empieza la fecha de ingreso. Cuando me refiero al orden, es así como está guardado en el archivo. Pero hay otra opción que vamos a utilizar también con frecuencia y me muestran ordenado alfabéticamente. Eso quiere decir lo siguiente. ¿Cuál sería la primera? Fecha de ingreso. Entonces, de acuerdo a lo que tengo, me mostrarías así, fecha de ingreso. Luego, el siguiente sería fecha de nacimiento, FEC, NAC. Luego, fecha de retiro. Y luego, el nombre. Perdón, el número de empleado. Número de empleado. Entonces, aquí tendríamos el número de empleado, estaría al final. ¿Empezaría con qué? Fecha de ingreso. Empezaría así, 30/05/2010. Y a continuación, la fecha de nacimiento, el 25/10/1990. Fíjense la diferencia, ¿no? ¿Cuál es lo real? ¿Cómo ha sido grabado así? Y eso es, este es el orden. Este es el orden. A ver, no sé si es, vamos a ver más adelante que aparece así. Ordenado alfabéticamente. Sería así, ¿no? Primero las Fs, dentro de las Fs todavía hay un orden y al final estaría el número de empleado. Entonces, ¿dónde empieza el número de empleado? Parece que empezaría, no sé, digamos, en el número de empleado 101. No sé, en la columna 20. No, mentira. Aparece en la 1. ¿Por qué? Porque este es el orden en que ha sido guardado. Y no sé si se ha aclarado, Yolanda. Ya nos vamos a familiarizar más adelante porque tenemos un punto exclusivamente sobre esto. El problema es tiempo, Yolanda, no sé qué vamos a hacer.
Normalmente esto, ya, si quieren, sacando las prácticas y todo lo demás, son 8 clases. Que se pasan más o menos en el semestre, ¿no? Más 2 y otras clases para ejercicios y todo eso tal vez podríamos obviar. Necesitamos mínimo 8 clases. Tendríamos que alargar tal vez un poco las clases, Yolanda, vean esa posibilidad, o si no yo voy a tener que acortar. Ya, continuamos. Entonces supongo que ya han accedido. Ahora, le doy un premio al que me boza o logra bozar un campo, un dato de un campo. Por ejemplo, yo quiero bozar este número de empleado. Presiono la tecla Sub con el codo, con la mano. No voy a poder bozar. No se puede bozar. Cosa que en el Excel sí, ¿no? A ver, vamos a probar y vamos a ver esa parte a continuación. Vamos a ver, copiar y pegar celdas. Alguna vez, si alguien necesita trabajar en el Excel, que podría hacerlo también, podrías recuperar el archivo Planijulago directamente desde el Excel. Y podría trabajar también y hacer sus fórmulas en el Excel. Pero ya saben qué es lo que va a ocurrir. Entonces vamos a ver esta partecita que se llama copiar y pegar celdas. Esto es para, si quieren, para una forma rápida hacer alguna operación. Por ejemplo, yo quiero copiar este bloquecito. Necesito hasta ahí. Marco, Control C, voy al Excel y Control V o Control V. Listo, ya tengo en el Excel y puedo manipular estos datos. ¿No? Ya saben cuál es el problema en el Excel, ¿no? Por distraído estaba ahí y me he equivocado. En vez de presionar la tecla Enter, yo he presionado accidentalmente la tecla Sub. Listo, llegué hasta ahí. ¿Y ahora cuál era? Peor todavía si he hecho otros cambios, ¿no? Tal vez alguien podría decir deshacer. Ya, podría ser deshacer. Pero cada vez voy a cometer un error y va a pasar eso, ¿no? En cambio, en el ACL, ¿no? A ver, traten de bozar, se va a ganar un premio el que lo haga bozar. Presionando la tecla Sub. Tal vez alguna no está protegida. No se puede bozar. A ver, hagan esa partecita, lleven al Excel. Ya, a ver, pueden fijarse qué es lo que ha ocurrido. En el navegador del proyecto, en el lado izquierdo, si ustedes se fijan, lo que ha ocurrido es lo siguiente, que ya ha aparecido Planijul. Y ahí está mi proyecto, ¿no? Mi proyecto se llama 5D2 y he accedido a Planijulago. Ahí está. Y en el log habrá algo. Ah, sí, hay, ¿no? Que di entrado, ¿qué es lo que he hecho? Ah, he abierto Planijulago 2 veces. Ya, continuamos. Y vamos a terminar con esto. Se llama formato de tabla. ¿Y para qué sirve esta parte de formato de tabla? Sirve para lo siguiente. Permite ver los campos que tiene la tabla. Planijulago es una tabla, así lo reconoce ACL. La tabla, tipo de campo y longitud. Lo más importante. Esta parte, tipo de campo
y longitud es muy importante para nosotros. ¿Para qué? Para generar nuestras fórmulas. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, ¿qué tipo de campo será? A ver, ¿qué tipo de campo creen que es número de empleados? A ver, los campos que podemos tener son numérico, texto, campo, fecha. Los tres más importantes. ¿Qué tipo de campo creen? Podríamos adivinar, ¿no? Ah, yo veo unos números, campo numérico. Estamos adivinando. Total ganado, ¿qué tipo de campo es? Ah, veo números. Ah, debe ser un campo numérico. Otro tipo de campo. Esto es más evidente. Departamento. Ah, veo letras. Ah, ya, este parece ser un campo texto, pero no estoy seguro. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro del tipo de campo y su longitud? La longitud se refiere al ancho que tiene la columna, es decir, cuántos caracteres me puede aceptar esa columna. Y eso puedo ver en edición y formato de tabla. Ingreso y voy a confirmar. Y aquí está lo que les decía. ¿Se acuerdan? Aquí me está mostrando ordenado alfabéticamente. Voy a mover esta pantalla para que puedan ver. El campo, el orden es número de empleado, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Pero aquí me está mostrando alfabéticamente. Yo tengo que tomar en cuenta esto. No, esto es mentira. No es así. Y aquí abajo está la prueba, la forma en que se ha grabado. Así se ha grabado en el archivo. El primero, por ejemplo, es número de empleado, el 1099. Aquí está su fecha de nacimiento. Luego 8 caracteres, la fecha de ingreso. 8 caracteres, la fecha de retiro. Luego aquí está el total ganado. Y aquí están los descuentos de ley. No se entiende, pero hay una forma de entender. Por ejemplo, número de empleado. Busco número de empleado. Hago doble clic y ahí está el campo. Entonces, esto es lo que me va a servir. Esto es lo que me va a servir para ver el tipo de campo y la longitud. Fíjense, voy a hacer una vez más. Edición, formato de tabla y aquí directamente ya puedo ver. Por ejemplo, número de empleado, parecía número, busco número de empleado, número de empleado. Número de empleado había tenido una longitud de 10. Eso quiere decir que me puede aceptar hasta 10 caracteres. De los 10 caracteres, si me fijo, solamente se está utilizando 4. Por lo tanto, tengo un espacio de 6. Aquí está, aquí abajo. Todavía se podría ingresar 6. Pero solamente los que han diseñado este archivo lo han hecho de esa forma, ¿no? Junto con el programa. Entonces, respuesta. Longitud 10. Tipo de campo, lo que me interesa. Tipo de campo, texto. No había sido numérico. Parecen números, pero no. Había sido texto. Luego les dije total ganado. Total ganado, busco. Total ganado. Longitud, 12 caracteres, incluye 2 decimales. Y el tipo de campo es numérico. Finalmente les dije departamento. Departamento. Les dije texto, ¿no? Aquí está. La longitud hasta 7 caracteres y el tipo de campo A, S, C, I es texto. De otro también es texto. Estos son numéricos. Campo fecha, por ejemplo, quienes habían sido fecha de nacimiento. Fecha de tiene que ser texto, date o date, fecha de nacimiento, date, y fecha de retiro, date. Los 3 campos fechas. Entonces, fíjense que generalmente los campos que se utilizan son esos. Texto, numérico y fecha. No hay más. No hay más. Que podrían haber algún otro campo, sí, pero por lo menos nunca he visto algún otro campo diferente. Solamente estos, numérico, texto y fecha. En algunos hay el valor lógico, otro campo medio raro. ¿Ya? Listo.
¿Alguna pregunta? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Qué dijo que era en tipo ASCII? Es un acrónimo de América y no sé qué tantos más. No nos interesa tanto. Simplemente tienes que saber que ese campo, cuando aparezca ASCII, es un campo texto. Nada más. Es un acrónimo, pero para el intercambio de datos. Ah, está bien. Luego numérico es un campo donde se han almacenado números y un campo date o date es un campo fecha. Ahora van a hacer lo siguiente como ejercicio. Van a hacer en el Excel esto, número de empleado, fecha de nacimiento, de eso os voy a hacer ahí. Número de empleado, fecha FECNAC, nombre del campo. Luego tenemos fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Y tenemos más, termina con departamento, creo. Ya. Van a sacar el diseño de registro, es decir, cómo está diseñado este registro. Yo les sugiero que hagan a pulso. ¿Por qué? Porque van a necesitar, vamos a estar varias clases con este archivo, así que tienen que saber el diseño de registro. Entonces, lo que tendrían que hacer a pulso es lo siguiente. Yo voy a hacer en el Excel, a no ser que lo impriman esta parte, ¿no? Ya. Luego, este es el diseño de registro. Botón derecho, formato de celdas, borde y todo eso. Así, son rectángulos. Cada rectángulo es un campo. Ahora, voy a hacer solamente con uno. Arriba va a estar el tipo de campo y abajo va a estar la longitud. Ya sé que el primer campo es número de empleado. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a esta opción que dice formato de tabla. Ya, que está lento el internet. Atahualpa, Chugar, Roger, Brian. ¿Dónde busco la carpeta de Planijulago? Primero, no es una carpeta, es un archivo. El archivo está en el Moodle, no les has pasado, Presi. ¿De dónde consigo? Lisa, les he mandado todo. Bueno, Atahualpa, Chugar, Roger, Brian no he entendido, ¿no? Todo está en el Moodle, de ahí tienen que descargar. Ya, entonces, a ver, volvemos a esta parte. Número de empleado, tipo de campo y longitud. Número de empleado, busco, está ordenado automáticamente, número de empleado. Longitud, 10. Entonces, vuelvo al Excel y anoto, longitud, 10. Eso quiere decir que me acepta hasta 10 caracteres. Y el tipo de campo, me desplazo un poquito más a la derecha. Tipo de campo, ASC, texto. Por lo tanto, anoto una T. De esa forma. ¿Creen poder hacer eso o no? Listo. Lo mismo, fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de campo será? Con seguridad que es date. O si quieren fecha en Spanish nomás. Y la longitud, vamos a ver, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Ahí está la fecha de nacimiento. Está muy lento el internet. Menos mal que no se ha cortado.
Ya, fecha de nacimiento, longitud había sido 8, tipo de campo es fecha. Fecha y longitud 8. Entonces, tipo de campo, fecha y longitud 8 caracteres. De esa forma, para todos los campos, y esto van a tener que tener a la mano porque tienen que saber los nombres de los campos que se han almacenado. A ver esa partecita rápidamente. Número de empleado, un número así como un ítem, el número de ítem, pero le llaman número de empleado. Fecha de nacimiento, obviamente la fecha, FECNAC, fecha de nacimiento. FECIN, la fecha de ingreso, la fecha en que entra a trabajar a la empresa. FECRED, la fecha de retiro. TOTGAN, total ganado. DESLEY, descuentos de ley. RS-IVA, régimen complementario al IVA. CASCOM, casas comerciales, cuando los empleados sacan de alguna casa comercial algo a crédito, entonces les van descontando en cuotas. Multas, esto se refiere a los atrasos o a los descuentos que ha tenido por faltas o por la acumulación de atrasos. Luego club, hay un equipo en el club que participa, por lo tanto hacen todos un aporte de 15 bolivianos. Luego total descuentos. TOTDES, total descuentos. LICPAC, líquido pagable. DEP, departamento al que pertenece cada empleado. Luego mes, el mes de la planilla. Es de julio y de agosto, por eso es julio. Ya, listo. Entonces quedaríamos ahí, Presi, todos. Repasen esta parte que no es muy complicado, no hemos alcanzado a ver operaciones, pero ya la próxima clase vamos a hacer, vamos a manipular los datos. Vamos a empezar a sumar, vamos a empezar a hacer extracciones con este archivo. La próxima entonces les voy a decir, bueno, accedan a Planijulago y ya saben lo que tienen que hacer. Yo quiero que tengan eso. ¿Cuáles son los pasos? Y hemos visto hoy. Bueno, si no hay preguntas, quedaríamos ahí. Ya, Presi, cualquier cosa, nos comunicamos por WhatsApp. Tal vez tenga que dar alguna instrucción, ¿ya? O alguna duda sobre la práctica, bueno, igual, por WhatsApp. Ya, le hice una consulta más sobre el auxiliar. ¿Sobre qué, perdón? Sobre el auxiliar. El auxiliar ya tendría que estar a partir de esta clase, ¿no? A partir de la próxima clase tiene que estar en forma, si quieren, permanente. Todas las clases. No puede faltar. Porque, ¿saben, no? En el gabinete, entramos al gabinete y en el gabinete tenía que estar colaborando la parte de atrás y la parte de adelante. No sé cómo se llama. Es una muchacha, ¿no? La auxiliar. Sí, le dicen, Miriam, creo. Ya, pues, o tal vez si está, no sé, no sé, pero de todas maneras tienes que decirle que entre a la clase para que vea que estamos avanzando y les haga repasar a ustedes. Probablemente les dé material o tal vez haga otra clase en Zoom, no lo sé. Ya conversen con ella. Pero ya debería estar a partir de hoy. ¿Listo? Está bien, Licen. Ya, bueno, pues entonces que tengan muy buenas tardes. Si es buenas tardes, sí. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego.